El millonario se afeitó el cabello por venganza, pero no sabía que todo regresaría a él. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Elena caminaba por el pasillo espejado del piso 42, con la misma discreción de siempre, sus pasos silenciosos contra la alfombra azul marino que cubría el piso de Tech Solutions. Sus delgados dedos sostenían una carpeta con informes financieros que necesitaban la firma del director ejecutivo antes del cierre del día. Como asistente administrativa durante 5 años, conocía cada detalle de esa rutina meticulosamente calculada. El reflejo en las ventanas la seguía. Impecable blazer gris, cabello castaño recogido en un moño severo, gafas de montura discreta. Una presencia casi invisible, tal como Daniel Montenegro, el multimillonario fundador de la empresa, prefería que fueran sus empleados. Especialmente ella, que tenía acceso a información privilegiada y se movía entre las salas de reuniones más importantes del edificio. Al llegar a la antesala presidencial, Elena inconscientemente ajustó su postura. Marina, la secretaria ejecutiva, asintió brevemente sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. «Pasa, te está esperando», dijo con su formalidad habitual. Elena respiró profundamente y golpeó 2 veces la puerta antes de girar el pomo. La oficina de Daniel Montenegro fue una obra maestra del diseño minimalista. Paredes blancas inmaculadas, muebles en tonos grises y negros, y una vista panorámica de la capital, que hacía que cualquiera se sintiera pequeño ante la magnitud de la ciudad. El CEO estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en inglés con un inversor internacional. Su traje italiano a medida y el reloj de platino en su muñeca eran solo detalles del imperio que había construido a la edad de 35 años. «Dejen los informes sobre la mesa», ordenó sin darse la vuelta, interrumpiendo brevemente la llamada. Elena obedeció y ya se dirigía a la puerta cuando su voz la detuvo. «Espera, necesito que organices la fiesta de los 10 años de la empresa el mes que viene. Quiero algo sencillo y elegante. Nada de extravagancias». «Sí, señor. Comenzaré los preparativos de inmediato», respondió Elena tomando notas mentales. Finalmente, Daniel se dio la vuelta y sus calculadores ojos verdes la examinaron por un momento. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó como si no supiera exactamente cada detalle acerca de sus empleados. «5 años, señor». «5 años», repitió, con una enigmática media sonrisa en sus labios. «Y en todo ese tiempo no cometió ni un solo error». «Impresionante». El comentario sonó más como una advertencia que como un cumplido. En los días siguientes, Elena se sumergió en la organización del evento. Cada detalle fue meticulosamente planeado. El buffet más exclusivo de la ciudad, una decoración minimalista en tonos plata y azules, una sofisticada música de fondo. La lista de invitados incluyó los nombres más destacados del mercado financiero y tecnológico del país. Durante las reuniones de planificación, notó las miradas de reojo que le dirigía Ricardo Montenegro, el hermano menor de Daniel y director financiero de la empresa. A diferencia de su hermano, Ricardo tenía una presencia más discreta. Ojos amables detrás de sus gafas y un aire de genuina preocupación por el bienestar de sus empleados. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del evento en su escritorio, Elena recibió un correo electrónico inusual. Fue de Sofía Martínez, una reconocida fotógrafa que había capturado momentos clave del movimiento feminista en la década de 1980. El correo electrónico contenía solo una frase: «A veces, el silencio también es una forma de violencia». Aquellas palabras penetraron profundamente en la conciencia de Elena, despertando algo que había estado latente durante mucho tiempo. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, pasó horas frente al espejo del baño, observando la mujer en la que se había convertido. El empleado perfecto, la sombra eficiente, la presencia sin voz. Sus dedos tocaron el moño apretado, deshaciéndolo lentamente. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y por primera vez en años, Elena se permitió ver más allá de la máscara profesional que usaba todos los días.
En el fondo de su armario, encontró una prenda que nunca había usado para ir a trabajar. Un discreto vestido rojo, regalo de su hermana, en su último cumpleaños. Sosteniendo el vestido contra su cuerpo, Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras. Para la fiesta de aniversario de la empresa, ella sería más que un número en una hoja de cálculo. Sería Elena, simplemente Elena. Lo que ella no sabía es que esa elección aparentemente sencilla desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. El salón del Hotel Unique brillaba bajo la suave luz de las lámparas de cristal. La élite del mundo empresarial circulaba entre copas de champán y sonrisas calculadas, celebrando los 10 años de Tech Solutions. Elena llegó discretamente, como siempre, pero algo era diferente esa noche. El vestido rojo abrazaba sus curvas con sobria elegancia. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y un maquillaje ligero resaltaba sus delicados rasgos. Algunos compañeros de trabajo tuvieron que mirarla 2 veces para reconocerla. Marina, la secretaria ejecutiva, abrió mucho los ojos y susurró un «guau». Realmente sorprendido. «¿Elena? ¿De verdad eres tú?», preguntó Carlos, uno de los desarrolladores senior, acercándose con una sonrisa de admiración. «Nunca imaginé, quiero decir, te ves impresionante». Ella le dio las gracias con una sonrisa tímida, sintiéndose al mismo tiempo expuesta y liberada. Por primera vez en años, ella no era solo una asistente eficiente, era una mujer que ocupaba su espacio con dignidad. Ricardo Montenegro la observaba desde el otro lado de la sala. Sus ojos transmitían una mezcla de admiración y preocupación. Comenzó a caminar hacia ellos, pero fue interceptado por un grupo de inversionistas. Aún así, no se abstuvo de lanzarle miradas de vez en cuando. La celebración continuó cuando Daniel Montenegro subió al pequeño escenario para su discurso. Vestido con un impecable traje negro de Armani, exudaba el aura habitual de poder y control. Sus ojos verdes recorrieron la sala mientras hablaba sobre la innovación, el futuro y el éxito, hasta que su mirada se encontró con Elena. Por un momento, casi imperceptible para la mayoría de los presentes, su expresión se endureció. La sonrisa ensayada vaciló por una fracción de segundo y sus manos se apretaron ligeramente sobre el micrófono. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna al notar el sutil cambio en la expresión del director ejecutivo. Después del discurso, Daniel recorrió el salón saludando a los invitados importantes con su habitual diplomacia, pero Elena podía sentir sus ojos siguiéndola, como un depredador estudiando a su presa. Cuando finalmente se acercó, su sonrisa no llegó a sus ojos. «Interesante elección de atuendo, Elena», comentó en voz baja solo para que ella pudiera oír. «No sabía que te gustaba tanto la atención». «Es solo un vestido, señor Montenegro», respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar de su creciente nerviosismo. «En esta empresa nada es cualquier cosa, deberías saberlo después». «De todo este tiempo», replicó, mientras su tono aparentemente cordial ocultaba una amenaza velada. «Mañana te quiero en mi ático a las 8:00 en punto. Tenemos asuntos importantes que tratar». Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo se acercó, como si hubiera sentido la tensión en el aire. «La fiesta es maravillosa, Elena. Hiciste un trabajo excepcional organizándola». La elogió colocándose sutilmente entre ella y su hermano. Daniel le dirigió a su hermano una mirada gélida antes de alejarse para saludar a los demás invitados. Ricardo se volvió hacia Elena, con expresión llena de genuina preocupación. «¿Estás bien?» «Lo soy», respondió automáticamente, incluso mientras sentía que su corazón se aceleraba. «Es simplemente la fatiga de la organización del evento». Pero ambos sabían que no era cierto. Algo había cambiado irreversiblemente esa noche. El aire en la sala parecía más pesado y la música de fondo sonaba distante, como si Elena estuviera sumergida en aguas profundas. De camino a casa, mientras el taxi recorría las calles vacías de la capital, Elena revivía cada momento de la noche. La mirada de Daniel, la tensión apenas disimulada,
La llamada a la mañana siguiente. Su reflejo en la ventanilla del coche mostraba a una mujer distinta de la que durante años se había escondido tras trajes apagados y moños pronunciados. En su apartamento, sentada en el borde de la cama todavía con el vestido rojo puesto, Elena cogió su móvil y, siguiendo un impulso, investigó más sobre Sofía Martínez, la fotógrafa que le había enviado aquel enigmático correo electrónico. Las imágenes que encontró la mantuvieron despierta hasta el amanecer, poderosos retratos de mujeres que se habían atrevido a desafiar el silencio impuesto por la sociedad. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de la capital de 1909, tonos rosas y naranjas, Elena ya había tomado su decisión. Se encontraría con Daniel Montenegro, pero no como el empleado sumiso que esperaba encontrar. El vestido rojo había sido solo el comienzo de su transformación. El ascensor privado, que conducía al ático de Tech Solutions, parecía más lento de lo habitual esa mañana. Elena observaba su reflejo en las paredes espejadas, vestida con su habitual traje gris, con el cabello aún suelto en suaves ondas, una pequeña resistencia silenciosa que decidió mantener. Todo el piso se había transformado en el refugio, privado de Daniel Montenegro. La recepcionista no estaba en su puesto habitual, y un silencio inquietante flotaba en el aire. Elena caminó por el pasillo, sus tacones resonando en el piso de mármol italiano, hasta que llegó a las imponentes puertas dobles de la oficina principal. Antes de que pudiera tocar, la voz de Daniel sonó desde adentro. «Entra». Se sentó en su silla de 1900, cuero negro de espaldas a la puerta, mirando la ciudad de abajo. El sol de la mañana creaba un contorno dorado sobre su silueta, casi como una corona invisible. «Cierra la puerta», ordenó sin darse la vuelta. Elena obedeció sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Sabes por qué estás aquí?» «Mencionaste que teníamos asuntos importantes que discutir», respondió ella, manteniendo la voz firme. Daniel giró lentamente en su silla, sus ojos verdes fijos en ella, con una intensidad inquietante. En su escritorio había una carpeta abierta. Su archivo personal, se dio cuenta Elena. 5 años de trabajo impecable, comenzó, mientras hojeaba los documentos. Dedicación absoluta, discreción ejemplar. Y luego se puso de pie, dando vueltas alrededor de la mesa con movimientos calculados. Y entonces decides hacer eso ayer. Presentarte así, llamar la atención, crear revuelo en los pasillos. Su voz permaneció controlada, pero había una amenaza latente en cada palabra. «Señor Montenegro, era solo un vestido para una ocasión festiva», intentó argumentar Elena, pero fue interrumpida por una risa seca. «¿Solo un vestido?» «No, Elena, fue una declaración, una afrenta. Un intento de subvertir el orden natural de las cosas». Se detuvo a unos pasos de ella. «¿Sabes cuántas personas han intentado desafiarme a lo largo de los años? Todos han aprendido que hay consecuencias». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Ricardo Montenegro entró, deteniéndose bruscamente al notar la tensión en la sala. «Dan, tenemos que hablar de las cifras del último trimestre». «Oh, lo siento. No me di cuenta de que estabas en una reunión». «Sal, Ricardo», ordenó Daniel sin apartar la vista de Elena. «En realidad es urgente», insistió Ricardo, alternando la mirada entre Elena y su hermano. «Los inversores están esperando en la fila». Daniel apretó los puños, visiblemente molesto por la interrupción. «Espera aquí», ordenó Elena, antes de seguir a su hermano fuera de la oficina. Sola, Elena se permitió respirar profundamente. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en una fotografía enmarcada en la pared. Daniel junto a varias figuras importantes del mundo empresarial. Todos hombres, todos con la misma sonrisa ensayada de superioridad. Minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Daniel regresó solo, llevando en sus manos algo que le heló la sangre a Elena. Unas tijeras profesionales de peluquería. «Siéntate», ordenó, señalando una silla estratégicamente ubicada frente a un espejo de cuerpo entero que Elena no había notado antes. «¿Qué vas a hacer?»,
preguntó, su voz delatando un ligero temblor. «Te enseñaré una lección sobre jerarquía y respeto», respondió con voz peligrosamente tranquila. «Sentarse». Elena miró hacia la puerta, considerando, pero sabía que eso solo empeoraría su situación. Con las piernas temblorosas se sentó. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer que, a pesar del miedo, mantenía la dignidad en su mirada. Daniel se colocó detrás de ella. Las tijeras brillaban a la luz de la mañana. ¿Querías llamar la atención con tu cabello ayer? Genial. A ver cómo te sientes sin él. El primer corte fue brutal. Arrancó un mechón entero de cabello castaño que cayó silenciosamente al suelo de mármol. Elena no gritó, no suplicó. Sus ojos permanecieron fijos en el espejo, encontrándose con los de Daniel en el reflejo, mientras él destruía metódicamente lo que ella consideraba una parte fundamental de su identidad. Abajo, en la ciudad que seguía su ritmo frenético, nadie podía imaginar la escena que se desarrollaba en lo alto de aquel rascacielos de cristal y acero. Nadie excepto Ricardo Montenegro, quien observaba a través de la rendija de la puerta, con el rostro contorsionado en una expresión de horror e impotencia, mientras documentaba en silencio en su celular cada momento de aquella violencia velada. El reloj marcaba las 9:47, cuando Elena salió del edificio Tech Solutions. El sol de invierno no calentaba lo suficiente para aliviar el frío que sentía por dentro. Sus pasos eran firmes, aunque su mundo entero parecía desmoronarse. Su cabeza rapada atraía miradas curiosas de los transeúntes, pero ella mantenía la barbilla en alto, negándose a mostrar debilidad. En su apartamento, Elena pasaba horas frente al espejo del baño, tocando la lisa superficie de su cráneo. Cada caricia de sus dedos temblaba sobre la piel expuesta, pero no había lágrimas en sus ojos. En lugar del llanto, una creciente determinación comenzó a tomar forma en su pecho. El teléfono sonó varias veces. Llamadas de Ricardo Montenegro, que ella prefirió no contestar. Llegaron algunos mensajes de texto. «Necesitamos hablar, puedo ayudar». Lo que hizo es inaceptable. Elena los leyó pero no respondió. En ese momento, necesitaba estar sola con sus pensamientos. Sentada en el suelo de su habitación, rodeada de mechones de cabello que había recogido del techo en un último acto de dignidad, Elena abrió su portátil. Sus manos volaron sobre el teclado, escribiendo un correo electrónico a Sofía Martínez. «Tus palabras sobre el silencio como forma de violencia me resonaron de una forma que no podrías imaginar. Hoy experimenté en carne propia el precio de atreverme a existir. Necesito hablar contigo». La respuesta llegó sorprendentemente rápido. «Ven a verme a la costa. Aquí, lejos de los rascacielos, aprenderemos juntos a transformar el dolor en arte. Te adjunto la dirección». Elena pasó la noche organizando su vida. Transfirió sus ahorros a una nueva cuenta bancaria, canceló sus tarjetas de crédito y empacó solo lo esencial en una pequeña maleta. En el proceso, encontró una vieja cámara que había comprado por impulso años atrás y que nunca había usado. Lo metió en su maleta, sintiendo que ese objeto jugaría un papel importante en su nueva vida. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, dejó un sobre en la entrada del edificio donde vivía, dirigido a Tech Solutions, su carta de Mintosins, renuncia concisa y profesional, sin mencionar los hechos del día anterior. Al mismo tiempo, devolvió su credencial y su celular corporativo. De camino a la estación de autobuses, pasó por una tienda de bufandas. Se detuvo y miró su reflejo en la ventana. La bufanda que eligió no era para esconderse. Era verde esmeralda, vibrante, una declaración silenciosa de que su transformación no estaría dictada por la vergüenza. En el autobús hacia la costa, sentada junto a la ventana, Elena observó cómo el paisaje urbano de la capital se transformaba gradualmente en verde y mar. Sacó del bolsillo la tarjeta de visita que Sofía había adjuntado al correo electrónico. Una dirección en una calle cercana al centro histórico, con una nota escrita a mano. «El arte nace cuando decidimos transformar nuestro dolor en luz». Su celular personal vibró con un nuevo mensaje de Ricardo. «Tengo pruebas de lo que pasó.
Cuando estés listo para usarlas, avísame. Elena miró la pantalla durante un largo rato antes de apagar el dispositivo. Esa prueba sería importante, pero no ahora. Primero fue necesario reconstruirlo. En la bolsa, la vieja cámara parecía palpitar con posibilidades. Elena la abrazó sintiendo su peso, su presencia. A través de la ventanilla del autobús, comenzó a encuadrar mentalmente las escenas que pasaban. Una señora con un paraguas colorido esperando en la parada del autobús, dos chicas riendo mientras iban en bicicleta, una pareja de ancianos caminando de la mano. Fue como si por primera vez realmente estuviera viendo el mundo, ya no a través de las hojas de cálculo y los informes que dominaron su vida durante tanto tiempo, sino a través de una mirada que buscaba la belleza, incluso en los momentos más simples. El autobús continuó su camino por la sinuosa carretera, y con cada kilómetro recorrido, Elena sentía que los lazos de su antigua vida se aflojaban. El pañuelo verde ondeaba suavemente con el viento que entraba por la ventana, como una bandera de liberación. En su bolsillo había una pequeña libreta donde comenzó a anotar ideas para un proyecto que empezaba a tomar forma en su mente. En la parte superior de la primera página, escribió con letra firme: La verdad en las imágenes, retratos del silencio. A continuación se muestra una lista de mujeres que, como ella, tenían historias de resistencia que necesitaban ser contadas. La costa recibió a Elena con sus calles de piedra y mansiones coloniales pintadas en tonos pastel. El aire salado del mar se mezclaba con el aroma del café que se escapaba de los pequeños cafés del centro histórico. Siguiendo las instrucciones de Sofía, caminó hasta una casa azul claro en la parte más tranquila de la ciudad, donde ya no llegaba el ruido de los turistas. La casa de Sofía Martínez era un universo propio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros de mujeres de diferentes épocas, cada una contando una historia silenciosa a través de su mirada. En el jardín trasero, una profusión de orquídeas crecía libremente, creando una escena casi mística. «Has llegado», dijo una voz fuerte y acogedora. En la puerta trasera estaba Sofía, una mujer de unos 60 años, con pelo corto y gris y ojos astutos detrás de unas gafas de pasta. Su sonrisa era genuina, pero sus ojos registraron cada detalle de Elena. La bufanda verde, la postura ejecutiva todavía rígida, la mirada decidida. «Gracias por invitarme», respondió Elena, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alivio. «Ven, tomemos un café», dijo Sofía y la condujo a un balcón cubierto de enredaderas en flor. «Y luego me contarás tu historia». Durante las siguientes horas, Elena compartió todo: los años de su misión silenciosa en Tech Solutions, la fiesta de aniversario de la empresa, el vestido rojo y, finalmente, el momento brutal en la azotea. Sofía escuchaba atentamente, sin interrumpir, entrecerrando los ojos ocasionalmente en momentos específicos de la narración. «¿Sabes por qué empecé a tomar fotografías?», Sofía preguntó cuando Elena terminó su historia. Sin esperar respuesta, se levantó y cogió un viejo álbum de un estante cercano. En 1985 era periodista. Cubría principalmente eventos sociales, bodas de la alta sociedad y cócteles corporativos. Un día, fotografié algo que no debía: un importante empresario agrediendo a su secretaria en un pasillo vacío. Sofía abrió el álbum y reveló una serie de fotografías amarillentas por el paso del tiempo. Cuando intenté publicar la historia me silenciaron. Perdí mi trabajo, me amenazaron, pero esas fotos me mostraron el poder de la imagen, la verdad que una fotografía puede revelar. Elena observó las imágenes, sintiendo una profunda conexión con aquellas mujeres del pasado. «¿Cómo lo superaste?» «Convertí mi ira en arte. Empecé a fotografiar a mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Creé una exposición clandestina llamada Voces del Silencio. Al principio éramos pocas, pero la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz». Poniéndose de pie, Sofía caminó hacia un cofre antiguo que había en la esquina del porche. Del interior sacó una cámara Hasselblad Vintage, perfectamente conservada. Esta cámara,
ha documentado décadas de resistencia femenina. Ahora es tuya. No puedo aceptarlo, protestó Elena, pero Sofía ya estaba poniendo la cámara en sus manos. Puede y debe. Tu historia no termina con lo que él hizo. De hecho, ahí es donde empieza. Pero primero, necesito enseñarte a ver el mundo a través de esa lente. En las semanas siguientes, Elena se sumergió en un intenso aprendizaje. Sofía le enseñó no solo técnicas fotográficas, sino una nueva forma de ver la realidad. Caminaron juntos por las calles empedradas, fotografiando a los vendedores del mercado, a los artesanos, a los pescadores, mujeres cuyas historias de resistencia estaban grabadas en cada arruga, en cada sonrisa. La fotografía no se trata de capturar la belleza, explicó Sofía mientras ajustaba el enfoque de la cámara hacia Elena. Se trata de revelar la verdad, incluso cuando esa verdad sea incómoda. Una tarde, mientras revelaban fotos en el pequeño laboratorio que Sofía tenía en la parte trasera de la casa, Elena recibió un mensaje de Ricardo. La prensa empieza a hacer preguntas sobre tu desaparición. Daniel está nervioso. Necesito decirte algo importante. Elena le mostró el mensaje a Sofía, quien lo estudió por un momento antes de decir: a veces necesitamos aliados inesperados. Pero primero, debes ser lo suficientemente fuerte para capear la tormenta que se avecina. Esa noche, sentada en el porche mientras organizaba sus primeras fotografías, Elena empezó a escribir en su diario. La verdad no tiene que gritar para ser escuchada. A veces solo hay que verla, y por fin he aprendido a verla. La brisa del mar agitaba las orquídeas del jardín, y el pañuelo verde de Elena bailaba suavemente. Su reflejo en la ventana mostraba una mujer distinta a la que había llegado semanas atrás, más fuerte, más presente, más real. La metamorfosis apenas comenzaba. 3 meses pasaron como un suspiro en la costa. La pequeña habitación que Elena había ocupado en la casa de Sofía se había transformado en un santuario creativo, con fotografías secándose en tendederos improvisados y notas cubriendo las paredes. Su proyecto, La verdad en las imágenes, comenzaba a tomar forma concreta. Una mañana, mientras tomaban café en el balcón, Sofía hizo un anuncio que sorprendió a Elena. He reservado un espacio en la Galería Tempo para tu primera exposición. En la capital. Elena casi dejó caer su taza. ¿Capital? No sé si estoy listo para volver. Estás más que lista, afirmó Sofía, con los ojos brillando con determinación. Además, a veces tenemos que enfrentarnos a nuestros demonios en su propio terreno. La noticia coincidió con un nuevo mensaje de Ricardo Montenegro. Daniel es inestable. Varios empleados han empezado a renunciar en los últimos meses. Circulan rumores. Necesito mostrarte algo. Elena acordó encontrarse con Ricardo en un café discreto 2 días antes de la inauguración de la exposición. Parecía más delgado. Preocupado, llevaba un grueso maletín bajo el brazo. He pasado los últimos meses reuniendo pruebas, explicó abriendo la carpeta. Registros de acoso, acuerdos de confidencialidad, documentos que demuestran un patrón de comportamiento abusivo. Eso es todo. Deslizó su teléfono celular sobre la mesa, mostrando el vídeo que había grabado el día que Daniel afeitó el cabello. De Elena. ¿Por qué me estás ayudando? Elena preguntó estudiando su rostro en busca de cualquier signo de vacilación. Porque lo he visto suceder antes, con nuestra madre. La revelación pesaba mucho entre ellos. Ella nunca tuvo oportunidad de defenderse. Tú sí. La Galería Tempo era un espacio modernista en el corazón de la capital. La noche de la inauguración, las paredes blancas estaban cubiertas con fotografías de Elena, poderosos retratos de mujeres que habían enfrentado diferentes formas de silenciamiento. Cada imagen estuvo acompañada de una breve historia, transformando la exposición en un mosaico de resistencia femenina. El público empezó a llegar. Artistas, periodistas, curiosos. Elena, luciendo un elegante vestido negro y su inseparable pañuelo verde, se movía por el espacio con una confianza recién adquirida. Sofía estaba cerca, como un guardián silencioso.
En el centro de la galería había un espacio vacío, reservado para la última fotografía, la que solo se revelaría al final de la noche. El rumor sobre la exposición ya había llegado a 1900 oídos de la prensa alternativa, y un pequeño equipo de realizadores de documentales independientes circulaba por el sitio, capturando reacciones y comentarios. «Ya va a venir», avisó Ricardo discretamente, acercándose a Elena. «Daniel se enteró de la exposición y está furioso». «Déjalo venir», respondió Elena con voz tranquila pero firme. «Algunas verdades necesitan ser confrontadas a la luz». A medida que avanzaba la noche, cada vez más gente llenaba la galería. Las historias de las fotografías comenzaron a circular en las redes sociales, creando una ola de compartidos y comentarios. Las mujeres comenzaron a identificarse, a compartir sus propias experiencias, a crear conexiones. Luego, a las 9 en punto, exactamente como estaba previsto, Elena subió a una pequeña plataforma. El bullicio de la galería se fue apagando poco a poco y dando paso a un silencio expectante. Fue el momento que había ensayado mentalmente durante meses. La última fotografía de esta noche no es solo una imagen, comenzó, mientras su voz clara y firme resonaba en el espacio. Es una invitación a mirar de frente lo que nos quieren ocultar. Las luces se apagaron, a excepción de un único foco que iluminaba la pared vacía. Elena hizo una señal y se reveló una gran fotografía. Ella misma, sentada en la silla en el techo de Tech Solutions, su reflejo en el espejo, capturando el momento exacto en que Daniel Montenegro sostenía las tijeras sobre su cabeza. Un murmullo. Colectivo recorrió la galería cuando se reveló la fotografía. El impacto de la imagen fue visceral. El contraste entre la violencia del acto y la dignidad en la mirada de Elena creó una narrativa poderosa que nadie podía ignorar. Esta fotografía, continuó Elena con la voz cada vez más fuerte, no se trata de mí, se trata de todos los que hemos sido silenciados, disminuidos, borrados. Se trata del poder que creen tener sobre nosotros y del poder que realmente tenemos cuando decidimos alzar la voz. Fue en ese momento cuando la puerta de la galería se abrió violentamente. Daniel Montenegro entró con el rostro contorsionado en una máscara de furia controlada. Vestido con un traje impecable, parecía fuera de lugar entre los artistas e intelectuales que llenaban el espacio. «Eso es difamación», rugió señalando la fotografía. «Demandaré a esta galería y a todos los involucrados». Sofía dio un paso adelante y se colocó al lado de Elena. «Todas las imágenes aquí son verídicas, señor Montenegro. Documentadas, fechadas y atestiguadas». El público comenzó a moverse, formando un círculo alrededor del escenario. Los teléfonos móviles se sostenían discretamente en alto, capturando cada momento. Daniel se dio cuenta de que lo estaban, filmando y trató de modular su voz, pero la ira era evidente en cada palabra. «Firmaste un acuerdo de confidencialidad, Elena. Esto tendrá graves consecuencias». «El acuerdo no contempla actos de violencia, Daniel», resonó con claridad la voz de Ricardo al emerger entre la multitud. «Y tenemos pruebas de que este no fue un caso aislado». Daniel se volvió hacia su hermano, traicionado. «Tú también. Después de todo lo que hemos construido, nos basamos en mentiras y miedo», respondió Ricardo, sacando una memoria USB de su bolsillo. «Aquí está cada documento, cada testimonio, cada prueba de lo que han hecho a lo largo de los años. Ya está en manos de la prensa». Una veterana periodista del diario Fola de la capital, que cubría la exposición, se acercó con su grabadora. «Señor Montenegro, ¿podría comentar sobre las acusaciones de acoso sistemático en su empresa?» Daniel dio un paso atrás y su apariencia de control empezó a quebrarse. Sus ojos recorrieron la galería y ya no encontraron rostros acobardados, sino miradas firmes y desafiantes. En cada pared, las fotografías de Elena parecían observarlo, cada una contando una historia de resistencia. «No entiendes lo que has hecho», le susurró a Elena. «Te di una oportunidad. Te saqué de la nada. Te convertí en alguien». «No,
Daniel, respondió Elena con voz tranquila pero potente, intentaste convertirme en nadie, pero mira a tu alrededor. Cada mujer en esta sala tiene una historia similar, y ahora esas historias ya no pueden silenciarse. En ese momento, dio un paso al frente un joven ejecutivo de Tech Solutions que estaba en la exposición. Yo también tengo una historia que contar, anunció con voz temblorosa pero decidida. Otra mujer se le unió, y uno más. Como si una presa finalmente se rompiera, las historias comenzaron a fluir. Mujeres de diferentes empresas, diferentes posiciones, todas compartiendo experiencias similares de acoso y silenciamiento. Daniel Montenegro, el poderoso CEO que construyó su imperio sobre el miedo, parecía disminuir con cada nuevo informe. Su rostro alternaba entre rojo de ira y pálido de preocupación. Miró a su alrededor en busca de sus guardias de seguridad, pero se habían quedado afuera, sin poder entrar por las políticas de la galería. Esto no va a quedarse así, amenazó, retrocediendo hacia la puerta. Te arrepentirás. No, Daniel, respondió Elena y su voz resonó en la galería. Lo único que lamentamos es no habernos pronunciado antes, pero ahora nuestra voz ya no puede ser silenciada. Cuando Daniel salió furioso de la galería, el silencio que siguió fue roto por una ola de aplausos. Sofía abrazó a Elena, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. Ricardo estrechó la mano de su hermana, un gesto sencillo que conllevaba años de arrepentimiento y redención. La exposición, La verdad en las imágenes, se había convertido en algo más grande que una exposición de fotografía. Se había convertido en un catalizador, un punto de inflexión, un momento de despertar colectivo que nadie allí podía ignorar. A la mañana siguiente de la exposición, Elena se despertó con el teléfono inundado de notificaciones. El hashtag #A verdad de mi imagen era tendencia y sus fotografías circulaban intensamente en las redes sociales. La prensa tradicional comenzó a hacerse eco de la historia, con titulares que resaltaban no solo el enfrentamiento en la galería, sino el movimiento más amplio que estaba surgiendo. «Has creado algo extraordinario», dijo Sofía mientras servía café en la cocina de su apartamento en la capital, donde se alojaba Elena. Pero ahora viene la parte difícil: sostener el cambio. La computadora portátil de Elena estaba abierta sobre la mesa, mostrando docenas de correos electrónicos de mujeres que querían compartir sus historias. Algunos eran altos ejecutivos, otros eran empleados de nivel inicial, todos conectados por la experiencia común del silenciamiento. Necesitamos darle cierta estructura a esto, reflexionó Elena, organizando sus ideas en un cuaderno. Un espacio seguro donde estas historias puedan contarse y documentarse. Ricardo llegó poco después, trayendo los periódicos del día. Tech Solutions está en crisis, informó. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Varios inversores amenazan con retirar su apoyo. ¿Y Daniel?, Elena preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. Desapareció. Su avión privado despegó con destino desconocido de madrugada, pero dejó a sus abogados preparados para la guerra. Sofía, que había estado observando la conversación en silencio, cogió su vieja cámara y comenzó a fotografiar la escena. Elena y Ricardo inclinados sobre los periódicos, la luz de la mañana filtrándose por la ventana, creando un momento de intimidad y determinación. Toda historia necesita ser documentada, dijo, bajando la cámara. No solo con palabras, sino con imágenes. Imágenes que muestran no solo el dolor, sino la fuerza. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era Julia, una importante curadora del museo. Su exposición necesita ser vista por más gente, dijo. Nos gustaría traerlo al museo en una versión ampliada. La noticia fue emocionante, pero Elena tenía una idea más grande. ¿Y si, en lugar de solo mis fotos, creáramos una exposición colaborativa? ¿Un espacio donde otras mujeres puedan contar sus historias a través del arte? La idea tomó forma rápidamente. Con la ayuda de Sofía y el discreto apoyo financiero de Ricardo, Elena comenzó a organizar talleres de fotografía
para mujeres que querían documentar sus propias historias de resistencia. El proyecto La Verdad en las Imágenes se ha convertido en un movimiento en crecimiento. Se creó un sitio web, con una galería virtual donde se podían compartir historias de forma segura. Un equipo de abogados voluntarios se ofreció a brindar apoyo legal a las mujeres que quisieran denunciar casos de acoso. Los psicólogos se unieron al proyecto, ofreciendo apoyo emocional. Necesitamos institucionalizar esto, sugirió Ricardo durante una reunión de planificación. Transformarnos en una organización formal, con estructura y recursos para crecer. Elena estuvo de acuerdo, pero con una condición. No puede ser jerárquico, como las estructuras corporativas tradicionales. Tiene que ser una red de apoyo mutuo, donde todas las voces tengan el mismo peso. A medida que el movimiento creció, la vida corporativa también se transformó. Otras empresas, temiendo una exposición similar, han comenzado a revisar sus políticas internas. Grupos de trabajadoras se organizaron exigiendo cambios reales en las estructuras de poder. Una tarde, mientras Elena organizaba las fotos para la exposición en el museo, recibió un mensaje anónimo. Tu valentía cambió mi vida. Se adjuntó un archivo de audio, la grabación de una reunión en la que Daniel Montenegro, años antes, humilló sistemáticamente a sus empleadas. Cada pieza del rompecabezas ayuda a contar la historia completa, señaló Sofía, quien ayudó con la curaduría. Pero lo más importante no es exponer a los agresores, es mostrar cómo las mujeres pueden hacerse más fuertes juntas. La transformación de Elena de asistente invisible a líder de un movimiento social ocurría ante los ojos de todos, pero mantenía su esencia, la misma fuerza silenciosa, ahora amplificada por la unión con otras mujeres que, como ella, habían decidido que era el momento de ser vistas y escuchadas. La inauguración de la exposición en el museo estaba prevista para dentro de 3 semanas, y Elena pasó sus días entre reuniones con curadores, talleres de fotografía y sesiones de tutoría con mujeres que buscaban el coraje para contar sus historias. El movimiento había crecido más allá de sus expectativas iniciales, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos. Una tarde particularmente ocupada, mientras organizaba las últimas fotografías para la exposición, Elena recibió una visita inesperada. Marina, su ex compañera de Tech Solutions, apareció en el espacio donde se estaba instalando el proyecto. Disculpa por venir sin avisar, dijo Marina, y su profesionalismo habitual dio paso a una palpable vulnerabilidad. Pero necesito mostrarte algo. Abrió su bolso y sacó un diario viejo, con sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. Pertenecía a mi predecesora en Tech Solutions, Luisa Montenegro. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Montenegro? Ella era la mamá de Daniel y Ricardo, confirmó Marina. Ella era la secretaria ejecutiva de la empresa antes que yo. Encontré este diario escondido en un archivo que estaba siendo digitalizado. Los dos se sentaron en un rincón, tranquilo del espacio. El diario reveló una historia dolorosamente familiar. Luisa Montenegro había sido sistemáticamente silenciada por su marido, el fundador original de la empresa, quien utilizó las mismas tácticas de manipulación y control que Daniel luego replicaría. Ella intentó hablar varias veces, explicó Marina pasando las páginas con cuidado. Pero en aquel entonces, a principios de los 90, nadie la quería escuchar. Acabó ingresada en una clínica de reposo, supuestamente por problemas nerviosos. Elena fotografió cada página del diario mientras su mente conectaba los puntos. La conducta de Daniel no era solo una distorsión individual del poder, era un patrón heredado, una cicatriz familiar que él había convertido en arma. Ricardo necesita ver esto, decidió Elena, pero Marina la interrumpió. Él ya lo sabe. De hecho, fue él quien me pidió que te trajera el diario. Dijo que quizá te ayudaría a entender por qué tardó tanto en oponerse a su hermano. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Luisa Montenegro resonaron en su mente, creando puentes entre el pasado y el presente. Se levantó y comenzó a trabajar en una nueva serie de fotografías,
esta vez explorando cómo los patrones de abuso se repiten a lo largo de generaciones cuando no se los desafía. Sofía, que se alojaba en la habitación de al lado, encontró a Elena trabajando al amanecer. «No dormiste», observó. «Necesitaba procesar esto», respondió Elena mostrando las fotos que había tomado durante la noche. Fueron composiciones poderosas, que superpusieron extractos del diario de Luisa, con imágenes de mujeres contemporáneas, creando un diálogo visual entre diferentes épocas del silenciamiento. «Esto tiene que ser parte de la exposición», declaró Sofía mientras estudiaba las imágenes. «Es la pieza que falta, la conexión entre lo personal y lo universal». Ricardo apareció más tarde, portando más documentos de la época de su madre. «Encontré esto en los archivos personales de mi padre», dijo, entregándole una carpeta. Se trata de cartas que escribió a diversas autoridades y periódicos denunciando lo que estaba sucediendo. Todas fueron ignoradas o devueltas. Mientras revisaban juntos los documentos, sonó el teléfono de Elena. Se trataba de su abogado, Daniel Montenegro, que había sido localizado en una isla privada en Grecia, desde donde coordinaba una campaña de desprestigio contra el movimiento. «Está utilizando bots y perfiles falsos para desacreditar las acusaciones», explicó el abogado. «Estás intentando convertir esto en una guerra de narrativas». Elena escuchó la noticia con sorprendente calma. «Todavía no lo entiende», dijo, mirando las fotografías que había tomado durante la noche. «No se trata de él. Se trata de todos nosotros, incluida su propia madre». Esa tarde, Elena convocó una reunión con su equipo. El material sobre Luisa Montenegro se incorporaría a la exposición, pero de una manera especial. Una sala entera estaría dedicada a la memoria de ella y otras mujeres que, décadas antes, habían intentado romper el silencio. «Llamemos a esta sección Ecos del Silencio», propuso Elena, «porque a veces necesitamos mirar al pasado para entender cómo llegamos aquí y, lo más importante, a dónde queremos ir». La noticia sobre el diario de Luisa comenzó a circular discretamente entre los participantes del movimiento. Más mujeres comenzaron a traer registros antiguos, diarios, cartas, fotografías de sus madres y abuelas que habían enfrentado situaciones similares. La exposición se estaba convirtiendo en un archivo histórico viviente de la resistencia femenina. La semana previa a la inauguración de la exposición en el museo fue intensa. La campaña de desprestigio orquestada por el griego Daniel Montenegro había ganado impulso en las redes sociales, con acusaciones falsas y teorías conspirativas que intentaban desacreditar el movimiento. Pero por cada ataque virtual surgió una nueva ola de apoyo real. «No entienden que cada intento de silenciarnos solo amplifica nuestra voz», observó Sofía mientras ayudaba a Elena a finalizar la disposición de las fotografías. La sala, dedicada a Luisa Montenegro, se convirtió en el corazón emocional de la exposición, un poderoso testimonio de la continuidad de la lucha femenina a través de las generaciones. En la mañana de la inauguración, Elena recibió un correo electrónico anónimo que le hizo detener el corazón por un momento. Se trataba de una ex empleada del exclusivo spa, donde estuvo recluida Luisa Montenegro en los años 90. Junto al correo electrónico había un archivo de audio digitalizado, una vieja grabación en la que el padre de Daniel admitió explícitamente haber usado su influencia para mantener aislada a su esposa. «Esto lo cambia todo», dijo Ricardo después de escuchar la grabación. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. No fue solo silenciamiento, fue un secuestro institucionalizado. Elena reunió a su equipo legal de inmediato. La grabación fue prueba suficiente para reabrir el caso de Luisa. Incluso después de tantos años, más importante aún, estableció un patrón claro de abuso de poder que se extendió a lo largo de 2 generaciones de la familia Montenegro. Mientras el equipo trabajaba en los aspectos legales, Elena se centró en los preparativos finales para la exposición. La sala principal del museo se transformó en un laberinto de historias e imágenes. Cada fotografía contaba una parte diferente de una narrativa más amplia sobre el poder, el silencio y la resistencia.
La tarde antes de la inauguración, durante los últimos ajustes, una señora mayor apareció en la galería. Su nombre era Clara y había sido enfermera en el balneario donde estuvo ingresada Luisa. «Vine a traer esto», dijo, entregándole a Elena un sobre amarillento. Dentro había fotografías antiguas de Luisa, imágenes clandestinas que Clara había tomado para documentar la situación. «Me pidió que lo conservara», explicó Clara con la voz entrecortada por la emoción. «Dije que un día alguien necesitaría saber la verdad». Las fotografías eran devastadoras en su sencillez. Luisa Montenegro, una mujer elegante y educada, transformada en prisionera del lujo en nombre de la salud mental. En una de las imágenes sostenía un pequeño cuaderno, el mismo diario que ahora formaba parte de la exposición. Helena trabajó toda la noche incorporando el nuevo material a la exposición. Las fotografías de Clara fueron organizadas en una secuencia que interactuaba directamente con imágenes contemporáneas, creando una línea de tiempo visual de la resistencia femenina. En la mañana de la inauguración, los principales medios de comunicación del país ya estaban apostados a la entrada del museo. La historia del diario de Luisa se había filtrado y la conexión con el caso actual de Daniel Montenegro creó titulares impactantes. Ricardo llegó temprano, portando un maletín con documentos oficiales. La junta directiva de Tech Solutions ha convocado una reunión extraordinaria, afirmó. La evidencia es demasiado fuerte como para ignorarla. Sofía, que había estado observando atentamente los últimos preparativos, llamó a Elena a un rincón tranquilo de la galería. «Mira», dijo mostrando su teléfono, «el hashtag Justiça por Luisa fue tendencia junto con A Verdade em Imagem». «Ya no se trata solo de nosotros», reflexionó Elena mientras observaba cómo la gente empezaba a abarrotar la entrada del museo. «Se trata de todas ellas, de todas nosotras, de cada mujer que alguna vez fue silenciada y encontró la manera de alzar su voz». Las puertas del museo se abrieron puntualmente a las 10 de la mañana. La fila de visitantes se extendía por varias cuadras. Entre ellas, decenas de mujeres portaban sus propios diarios, fotografías e historias, dispuestas a compartir sus experiencias en el espacio de documentación que se había creado especialmente para tal fin. La exposición en el museo se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. En las primeras horas tras la inauguración, las redes sociales se inundaron de imágenes y testimonios emotivos de los visitantes. La sala dedicada a Luisa Montenegro en particular provocó reacciones intensas. Mujeres de diferentes generaciones se reconocieron en esa historia de silenciamiento institucionalizado. En medio del torbellino de acontecimientos, Elena recibió una llamada sorprendente. Se trataba de Andrea Montenegro, la hermana menor de Daniel y Ricardo, quien llevaba años alejada de la familia y vivía discretamente en Portugal. «Lo vi todo en internet», dijo Andrea. Su voz delataba años de emociones reprimidas. Las fotografías, el diario de mamá. «Vuelvo al campo. Tengo más historias que contar». Elena organizó un encuentro privado con Andrea en la cafetería del museo. Cuando la mujer llegó, el parecido con las antiguas fotografías de Luisa fue sorprendente. Los mismos ojos profundos, la misma postura elegante que escondía una fuerza interior. «Yo era muy joven cuando todo ocurrió», comenzó Andrea, apretando con fuerza las manos alrededor de una taza de café. «Pero recuerdo cada detalle, la forma en que nuestro padre controlaba cada aspecto de la vida de mamá, cómo Daniel absorbió ese comportamiento desde pequeño». Mientras Andrea hablaba, Elena grababa el testimonio con su Hasselblad. La cámara no solo capturó palabras, sino décadas de dolor y resistencia silenciosa escritas en el rostro de esa mujer. «Me escapé cuando tenía 18 años», continuó Andrea. «No soportaba ver que la historia se repitiera, que Daniel se pareciera cada vez más a nuestro padre. Ricardo intentó convencerme de que me quedara. Dijo que podíamos cambiar las cosas desde dentro, pero yo sabía que era imposible. Algunas estructuras necesitan ser desmanteladas por completo para ser reconstruidas». Al final de la tarde, cuando la exposición ya estaba cerrada al público,
Elena reunió a su equipo para compartir el testimonio de Andrea. Sofía, que había desarrollado un ojo agudo para los matices de las historias que documentaban, se dio cuenta de algo importante. No es casualidad que Daniel decidiera afeitarse la cabeza, señaló uniendo los puntos. En el diario de Luisa hay un pasaje sobre cómo su padre le cortó el pelo como castigo por atreverse a usar un vestido inapropiado en un evento de la empresa. La revelación provocó un pesado silencio en la sala. El patrón de comportamiento abusivo no era solo similar, era una reproducción exacta, un ciclo de violencia que se perpetuaba a lo largo de generaciones. Ricardo, que estaba presente en la reunión, parecía particularmente afectado por la información. «¿Cómo no me di cuenta de esto antes?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Esa noche, después de que todos se fueran, Elena permaneció en el museo caminando entre las fotografías. Se detuvo frente a la imagen central de la exposición. Ella misma, con su cabeza recién rapada, mirando su reflejo en la azotea de Tech Solutions. Junto a ella, una fotografía antigua mostraba a Luisa Montenegro en una situación espantosamente similar. Su teléfono vibró con una notificación. Daniel Montenegro había dado su primera entrevista desde que salió del país. En un podcast, conocido por promover opiniones conservadoras, describió el movimiento Truth in Picture como una conspiración feminista para destruir los valores tradicionales. Pero sus palabras sonaron huecas frente a la evidencia visual que se acumulaba en las paredes del museo. Cada fotografía, cada testimonio, cada documento histórico contaba una parte de una verdad mayor que ya no se podía negar. Elena ha comenzado a preparar una nueva serie de talleres, esta vez centrados específicamente en cómo identificar y documentar patrones de comportamiento abusivo en entornos corporativos. La demanda fue tan grande que tuvieron que crear una lista de espera. «Estamos creando más que un archivo histórico», explicó durante un encuentro con educadores interesados en llevar el proyecto a escuelas y universidades. «Estamos desarrollando herramientas para que las generaciones futuras puedan reconocer y romper estos ciclos antes de que se establezcan». Andrea Montenegro se ha convertido en un colaborador activo del proyecto, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo se desarrollan los patrones de abuso dentro de las estructuras familiares y empresariales. Su presencia añadió una capa extra de legitimidad al movimiento, aunque ella prefirió mantener un perfil bajo, trabajando detrás de escena. El impacto de la exposición en el museo resonó mucho más allá de las paredes del museo. Las empresas de todo el país comenzaron a revisar sus políticas internas, presionadas por las empleadas que ahora se sentían empoderadas para exigir cambios. Tech Solutions, en particular, estaba atravesando una reestructuración completa. La junta directiva ha nombrado un nuevo director general, informó Ricardo durante uno de los talleres de fotografía. Paula Méndez, ejecutiva reconocida por su trabajo en equidad de género y transparencia corporativa. La noticia fue significativa, pero Elena sabía que los cambios estructurales requerían más que un nuevo liderazgo. Con el apoyo de Sofía y un equipo creciente de voluntarios, comenzó a desarrollar un programa de certificación para empresas verdaderamente comprometidas con transformar su cultura organizacional. «No basta con tener políticas en papel», explicó Elena durante una presentación a ejecutivos interesados en el programa. «Necesitamos mecanismos reales de rendición de cuentas, documentación consistente y canales seguros para la denuncia». El proyecto La Verdad en Imágenes estaba evolucionando rápidamente. Lo que había comenzado como una exposición de 1900 fotografía se había convertido en un movimiento multifacético, con ramificaciones en diferentes sectores de la sociedad. Las universidades solicitaron conferencias, las empresas buscaron consultoría y los organismos internacionales mostraron interés en replicar el modelo. En medio de esta expansión, Elena recibió una invitación inesperada. La ONU quería que presentara el proyecto en un panel sobre innovación social y derechos de las mujeres. La noticia llegó a través de un representante que había visitado la exposición
y quedó impresionado con la metodología desarrollada. No se trata solo de denunciar abusos, explicó Elena durante una reunión preparatoria con personal de la ONU. Se trata de crear un nuevo lenguaje visual para documentar y prevenir el silenciamiento sistemático. Sofía, que acompañó a Elena en esta nueva etapa, notó un cambio sutil en su antigua aprendiz. La mujer que había llegado a la costa meses antes buscando refugio y reabastecimiento, ahora se movía con una confianza tranquila que inspiraba a otros a encontrar su propia fuerza. El programa de talleres continuó creciendo, con una lista de espera que se extendía durante meses. Mujeres de diferentes orígenes compartieron sus experiencias aprendiendo no solo técnicas de fotografía, sino también cómo identificar y documentar patrones de comportamiento abusivo en sus entornos. Cada fotografía es un documento, enseñó Elena. Cada imagen cuenta una historia que puede ayudar a otras mujeres a reconocer situaciones similares en sus propias vidas. Una tarde, durante uno de los talleres, una joven becaria de una multinacional empezó a llorar mientras fotografiaba su propio reflejo. Nunca me había dado cuenta antes, dijo, de cómo me he estado haciendo más pequeña borrándome solo para no molestar a nadie. Ese momento cristalizó algo que Elena venía sintiendo desde hacía semanas. El proyecto necesitaba ir más allá de la documentación. Era necesario crear espacios activos de transformación, donde las mujeres no solo pudieran reconocer patrones de silenciamiento, sino también desarrollar herramientas prácticas para romperlos. Con esto en mente, comenzó a estructurar una nueva fase del proyecto, un centro de formación permanente que combinaría arte, psicología y abogacía. El espacio, que se instalaría en una antigua casona del centro de la capital, ofrecería no solo talleres de fotografía, sino también apoyo legal, seguimiento psicológico y mentoría profesional. Estamos creando más que un movimiento, explicó Elena durante una entrevista para un documental sobre el proyecto. Estamos construyendo una red de apoyo, un espacio donde cada mujer pueda encontrar las herramientas que necesita para reescribir su propia historia. La transformación. Personal de Elena se reflejó en cada nuevo aspecto del proyecto. El pañuelo verde que una vez usó para cubrir su cabeza rapada era ahora un símbolo elegido, no una necesidad. Alternaba entre usarlo y no, dependiendo de su estado de ánimo, una libertad que simbolizaba todas las demás que había ganado. La Sin, antigua mansión en el centro de la capital, latía con una energía única. Después de meses de reformas, el Centro de Formación y Documentación A Verdade em Imagem estaba finalmente listo para su inauguración. El espacio había sido cuidadosamente planificado para ser más que un centro de entrenamiento. Era un santuario de transformación. El día de la inauguración, mientras caminaba por los pasillos haciendo los últimos ajustes, Elena encontró a Sofía fotografiando discretamente los preparativos. El mentor, que ahora era una presencia constante en el proyecto, capturó los momentos detrás de escena que pronto se convertirían en historia. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Sofía, bajando la cámara. Cómo cada espacio de esta mansión cuenta una historia diferente de la misma lucha. Era verdad. El primer piso albergaba una galería permanente con fotografías históricas del movimiento feminista, incluida una sala especial dedicada a Luisa Montenegro. El segundo piso se había transformado en aulas y estudios de fotografía, donde se realizarían talleres. En el tercer piso se ubicaban las oficinas de apoyo jurídico y psicológico. La mañana de la inauguración trajo una sorpresa. Andrea Montenegro había organizado un archivo completo de los documentos personales de su madre, incluyendo cartas nunca antes publicadas que Luisa había escrito durante su estancia en el hospital. «Encontré esto en el ático de la casa de la playa», explicó Andrea, entregándole a Elena una caja vieja. Logró enviar algunas cartas en secreto a través de una enfermera. Son testimonios contundentes. Elena y su equipo pasaron las siguientes horas digitalizando y organizando el material.
Las cartas revelaron no solo el sufrimiento de Luisa, sino también su lucidez y resiliencia. En uno de ellos, escrito poco antes de morir, expresó un deseo: que otras mujeres encuentren la voz que a mí me fue negada. La ceremonia inaugural estaba prevista para las 19 horas. Periodistas de diversos medios se congregaron en la entrada de la mansión, mientras una fila de invitados se extendía por la calle. Entre ellos había ejecutivos, artistas, activistas y, lo más importante, mujeres comunes que habían encontrado el coraje de contar sus propias historias. Paula Méndez, la nueva CEO de Tech Solutions, llegó discretamente por la parte trasera tal y como estaba acordado. Su presencia fue significativa. Simbolizó no solo un cambio en la empresa, sino un compromiso concreto con la transformación. Bajo su liderazgo, Tech Solutions se convirtió en la primera gran corporación en implementar el programa de certificación desarrollado por Elena. Estamos reescribiendo no solo las políticas, dijo Paula durante su breve discurso, sino la cultura corporativa misma. Y eso empieza por reconocer los errores del pasado. Ricardo Montenegro, quien ahora dedica gran parte de su tiempo al proyecto, había preparado una sorpresa especial para la inauguración. Con la ayuda de un equipo de documentalistas, produjo un cortometraje que entrelazaba la historia de Luisa con los testimonios de mujeres contemporáneas. Esta película está dedicada a la memoria de mi madre, anunció con la voz quebrada, y a todas las mujeres que se negaron a permanecer en silencio. Durante la proyección, Elena observó las reacciones del público. Lágrimas silenciosas corrieron por rostros desconocidos, manos unidas en señal de apoyo, cabezas asentidas en señal de reconocimiento. Era como si cada persona presente pudiera verse reflejada en esas historias. Al final de la velada, después de los discursos y presentaciones oficiales, Elena subió al pequeño escenario improvisado. Luciendo un elegante vestido verde, el mismo color del pañuelo que se había convertido en su símbolo de resistencia, compartió su visión sobre el futuro del proyecto. Este centro no es solo un espacio físico, declaró. Es un compromiso con la verdad, la transformación y la sanación. Cada fotografía que tomamos, cada historia que documentamos, cada mujer que abrazamos, será parte de un cambio mayor que estamos construyendo juntos. El momento más emotivo de la noche se produjo cuando un joven empleado de Tech Solutions subió al escenario. Fue el mismo interno que había llorado durante uno de los primeros talleres. Ahora presenta su propia serie fotográfica, documentando su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. El éxito del centro de formación en la capital superó rápidamente las expectativas más optimistas. En apenas 3 meses de funcionamiento, la lista de espera para los talleres ya superaba 1 año, y las solicitudes de colaboración llegaban desde distintos estados del país. Elena, sentada en su nueva oficina en la mansión, analizaba propuestas de expansión con Sofía y Ricardo. Las paredes que lo rodeaban estaban cubiertas de fotografías, no solo las suyas, sino también trabajos realizados por los participantes del taller. Cada imagen contaba una historia de transformación. Necesitamos pensar en escala sin perder la esencia, reflexionó Elena mientras revisaba una solicitud de colaboración de una universidad. Cada nuevo centro debe mantener el mismo compromiso con la verdad y la acogida. Sofía, quien acababa de regresar de un viaje a Portugal, donde presentó el proyecto, compartió sus observaciones. Lo que construimos aquí resuena con mujeres de diferentes culturas y orígenes. Es universal. En ese momento, Andrea Montenegro entró a la habitación portando su cuaderno. «Chicos, tenéis que ver esto», dijo colocando la computadora sobre la mesa. Se trataba de un reportaje de un importante periódico internacional sobre Daniel Montenegro, el exdirector general de Tech Solutions, que permaneció en Grecia intentando reconstruir su imagen. Ahora enfrentaba problemas con la justicia local. Los empleados de su nueva empresa habían presentado acusaciones similares a las que surgieron en el país. Algunos patrones son difíciles de romper, comentó Ricardo al leer el informe. Pero ahora las mujeres tienen herramientas para identificarlos y combatirlos. El trabajo realizado en el centro, de hecho,
creó un nuevo paradigma para documentar y enfrentar el acoso corporativo. El programa de certificación, desarrollado inicialmente para Tech Solutions, estaba siendo adaptado e implementado por empresas de diferentes sectores. Una tarde, mientras dirigía un taller para altos ejecutivos, Elena recibió una noticia que la dejó particularmente emocionada. Clara, la exenfermera que había conservado las fotografías de Luisa Montenegro, sería homenajeada en un evento especial por su papel en la preservación de la memoria y la verdad. Nunca imaginé que esas fotos que tomé a escondidas iban a tener tanto impacto, dijo Clara durante los preparativos del homenaje. Sabía que no podía dejar que esa historia se perdiera. El proyecto continuó evolucionando en nuevas direcciones. Se formó un equipo de investigadores para estudiar el impacto del programa en las organizaciones participantes. Los resultados preliminares fueron prometedores. Las empresas que implementaron el programa de certificación reportaron cambios significativos en su cultura organizacional. Elena dedicó cada vez más tiempo a asesorar a nuevos líderes, preparándolos para asumir mayores responsabilidades en el proyecto. Nuestra fuerza está en la multiplicación, explicó durante los entrenamientos. Cada mujer que empoderamos se convierte en un nuevo punto de luz en la red. El centro se había convertido en un espacio de constante renovación y descubrimiento. Los artistas residentes desarrollaron nuevas formas de documentación visual. Los abogados voluntarios crearon materiales educativos sobre derechos laborales. Y los psicólogos desarrollaron protocolos específicos para ayudar a las mujeres en situaciones de acoso corporativo. Una iniciativa particularmente exitosa fue el programa de mentoría inversa, donde mujeres más jóvenes compartieron sus perspectivas sobre la tecnología y las redes sociales con profesionales más experimentados. Este intercambio intergeneracional fortaleció los lazos dentro del movimiento y mantuvo el proyecto constantemente actualizado. Una mañana de primavera, mientras observaba a un grupo de participantes trabajando en sus proyectos de fotografía en el jardín de la mansión, Elena reflexionó sobre su propio viaje. El reflejo en la ventana mostraba a una mujer distinta, de la asistente administrativa, a la que una vez le habían rapado el cabello como castigo, no solo externamente, sino en su esencia. Un año después de la inauguración del centro de capacitación, Elena se preparaba para su presentación en la sede de la ONU en Nueva York. El proyecto La Verdad en Imágenes ha sido seleccionado como un caso ejemplar de transformación social a través del arte y el activismo. En vísperas de su viaje, durante una última reunión con el equipo en la mansión, Elena recibió una noticia inquietante. Daniel Montenegro había regresado al país. Después de sus problemas en Grecia, planeó un intento de revivir su imagen pública a través de una serie de conferencias sobre liderazgo consciente y transformación empresarial. Está tratando de reescribir la narrativa, señaló Andrea, quien vigilaba constantemente las actividades de su hermano. Contrató a un equipo de asesores de imagen y se presenta como alguien que ha aprendido de sus errores. Elena absorbió la información con una calma que sorprendió a todos. Años antes la noticia la habría sacudido. Ahora era solo otro capítulo de la larga historia que estaban documentando. Continuaremos con nuestro trabajo, declaró durante una reunión de emergencia con el personal. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Ya está en cada fotografía, en cada historia que documentamos. Al día siguiente, mientras se preparaba para abordar un vuelo a Nueva York, Elena recibió un mensaje inesperado. Fue de Mariana, la ex recepcionista del penthouse de Tech Solutions, quien estuvo presente el día que Daniel se afeitó la cabeza. Está organizando un evento en el mismo hotel donde se realizó la fiesta de la empresa, escribió Mariana. Esa noche del vestido rojo no puede ser una coincidencia. El Hotel Unique, con su imponente arquitectura en forma de barco, se había convertido en un símbolo importante en la narrativa del movimiento. Fue allí donde Elena se atrevió a hacerse visible por primera vez, luciendo el vestido rojo que desencadenó toda su transformación. Está intentando recrear la escena a su manera, analizó Sofía, cuando Elena compartió la información.
Es un intento de recuperar el control de la narrativa. El equipo del centro se movilizó rápidamente, no para confrontar a Daniel directamente, sino para asegurar que la verdad siguiera siendo documentada y compartida. Un grupo de fotógrafos fue asignado para cubrir el evento, grabando no solo el discurso oficial, sino también las reacciones y imágenes detrás de escena. Elena decidió no posponer su viaje a Nueva York. Su presentación en la ONU fue demasiado importante para el movimiento. Además, como explicó a su equipo, nuestra fuerza no está en ninguna persona, sino en la red que creamos juntos. Antes de partir, organizó una exposición flash en el centro. Se proyectaron imágenes de tamaño natural en las paredes de la mansión, el pasillo de Tech Solutions, la azotea donde le afeitaron el pelo, el hotel, Unique la noche de la fiesta. Cada espacio que Daniel Montenegro había intentado transformar en un escenario de poder y control, ahora era reinterpretado a través de los lentes de mujeres que habían aprendido a documentar su propia verdad. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, Elena recibió una serie de fotografías de Clara, la enfermera que había cuidado de Luisa Montenegro. Se trataba de imágenes nunca antes reveladas, que mostraban momentos de resistencia silenciosa durante el periodo de hospitalización. «Los guardé para el momento adecuado», escribió Clara. «Ahora, con el regreso de Daniel, quizás sea momento de demostrar que algunos patrones se repiten, pero nuestra resistencia también se fortalece». Elena estudió las fotografías cuidadosamente. En uno de ellos, Luisa Montenegro apareció sentada en su habitación de la clínica, escribiendo en su diario. El reflejo en el espejo captó una expresión de determinación que Elena reconoció. Era la misma mirada que había visto en su propio reflejo en el ático de Tech Solutions. Durante el vuelo a Nueva York, Elena trabajó en su presentación ante la ONU. No fue solo una historia de éxito de un proyecto social, fue un manifiesto sobre cómo la documentación visual puede convertirse en una herramienta de transformación y sanación. Cada fotografía que tomamos, escribió en sus notas, es un acto de resistencia. Cada historia que documentamos es una prueba de que el silencio se puede romper. Y cada mujer que encuentra su voz a través de nuestro lente es un recordatorio de que la verdad, una vez revelada, ya no se puede borrar. Mientras Elena presentaba el proyecto La verdad en imágenes en la ONU en Nueva York, Daniel Montenegro impartía su primera conferencia en el Hotel Unique de la capital. Los dos acontecimientos, que ocurrieron simultáneamente en 1960 continentes diferentes, crearon un contraste revelador. En el auditorio de la ONU, Elena compartió no solo cifras y resultados, sino historias reales de transformación. Su presentación, intercalada con impactantes fotografías realizadas en el centro de entrenamiento, provocó reacciones emotivas en la audiencia internacional. El silencio tiene muchas formas, explicó, proyectando una serie de imágenes, pero la verdad también encuentra la manera de salir a la luz. Nuestra misión es crear espacios seguros donde estas verdades puedan documentarse y compartirse. Mientras tanto, en el Hotel Unique, Daniel Montenegro habló sobre renovación empresarial y liderazgo humanizado. Vestido con un traje de color claro y luciendo una sonrisa practicada, intentó presentarse como un hombre transformado por la adversidad. El equipo del centro de entrenamiento, posicionado estratégicamente en el evento, documentó cada momento. Los fotógrafos entrenados por Elena captaron no solo el discurso oficial, sino también los detalles reveladores. La forma en que Daniel apretaba los puños cuando lo interrogaban, las miradas incómodas en los rostros de los exempleados, en la audiencia, las expresiones escépticas de los periodistas. Andrea Montenegro, quien decidió asistir al evento de su hermano, envió actualizaciones constantes a Elena en Nueva York. «Es surrealista», escribió. «Está utilizando las mismas tácticas que nuestro padre. La sonrisa carismática, las promesas de cambio, la manipulación emocional». En la ONU, Elena recibió estos mensajes durante los descansos de su presentación. En lugar de dejarse sacudir, incorporó esta realidad paralela a su discurso.
La resistencia no es un acontecimiento único, explicó a la audiencia internacional. Es un proceso continuo. Mientras les hablo aquí en la capital, el mismo sistema que intentó silenciarnos está intentando reinventarse, pero ahora tenemos las herramientas para documentar ese intento. Las redes sociales se han convertido rápidamente en un campo de batalla de narrativas. Mientras los partidarios de Daniel compartieron extractos editados de su charla, el personal del centro publicó imágenes más complejas y reveladoras. Ricardo Montenegro, quien supervisó todo desde el AES Centro de Entrenamiento, coordinó la respuesta estratégica. No se trataba de atacar a su hermano, sino de garantizar que la verdad permaneciera visible y accesible. Cada intento de reescribir la historia, señaló durante una reunión en línea con el personal, es una oportunidad para fortalecer nuestra documentación. En Nueva York, luego de su presentación, Elena fue abordada por representantes de organizaciones internacionales interesadas en replicar el modelo del centro de capacitación en sus países. El proyecto había tocado algo universal, la necesidad de crear espacios seguros para que emerjan verdades silenciadas. Al final de ese día, Sofía le envió a Elena una fotografía que resumía perfectamente el momento, un montaje de las dos conferencias sucediendo simultáneamente. De un lado, Elena en el púlpito de la ONU, compartiendo historias reales de transformación. Por otro lado, Daniel en el Hotel Unique, intentando vender una versión manipulada de la realidad. Las imágenes hablan por sí solas, escribió Sofía en el mensaje que acompañaba a la fotografía. Y por eso nuestro trabajo es tan importante. La velada finalizó con una videoconferencia que reunió a todo el equipo del centro. Distribuidos en diferentes lugares, compartieron sus observaciones y planificaron los próximos pasos. El regreso de Daniel Montenegro, en lugar de debilitar el movimiento, sirvió para reforzar su importancia y urgencia. El regreso de Elena al país estuvo marcado por una cálida bienvenida en el centro de entrenamiento. La mansión fue decorada con fotografías de los momentos más memorables de su presentación en la ONU, junto a imágenes capturadas durante la conferencia de Daniel Montenegro en el Hotel Unique. El contraste entre ambas narraciones no podría ser más evidente. Hemos logrado algo extraordinario, dijo Sofía, abrazando a su antiguo aprendiz. No solo hemos documentado la verdad, sino que hemos creado un movimiento que ya no puede ser ignorado. Las repercusiones de la presentación en la ONU fueron inmediatas. Organizaciones de diferentes países comenzaron a establecer contacto, interesadas en implementar programas similares. El modelo desarrollado en el centro de formación estaba a punto de convertirse en un protocolo internacional para documentar y abordar el acoso corporativo. Durante una reunión con el equipo ampliado del centro, Elena compartió las nuevas perspectivas que surgieron después de su viaje. No estamos solos en esta lucha, explicó. En cada país que ha mostrado interés en el proyecto, hay mujeres con historias similares a la nuestra, esperando la oportunidad de ser escuchadas. Mientras tanto, el intento de Daniel Montenegro de reconstruir su imagen enfrentó obstáculos inesperados. Sus conferencias sobre liderazgo humanizado se enfrentaban constantemente a pruebas documentadas de su comportamiento pasado. La presencia silenciosa de los fotógrafos del centro en sus eventos sirvió como un recordatorio constante de que la verdad ya no podía ser manipulada tan fácilmente. Andrea Montenegro, que seguía de cerca las actividades de su hermano, notó un cambio en su comportamiento. Está perdiendo el control de la narrativa, señaló durante una sesión de análisis de imágenes. Todo intento de presentarse como un hombre transformado queda desmentido por sus propios gestos, sus expresiones, su lenguaje corporal. El trabajo desarrollado en el centro había creado una nueva forma de alfabetización visual. Las mujeres no solo estaban aprendiendo a fotografiar, sino a leer e interpretar imágenes de poder y control. Esta capacidad se extendió como una red de seguridad, permitiendo identificar y documentar conductas abusivas antes de que pudieran afianzarse.
Una tarde, mientras dirigía un taller para un grupo de ejecutivos internacionales, Elena recibió una noticia sorprendente. Clara, la exenfermera de Luisa Montenegro, había encontrado un diario adicional, escondido entre las páginas de un recetario. Fue la última que escribió, explicó Clara, entregándole el desgastado cuaderno a Elena. En las últimas páginas hay una carta dirigida a sus hijos. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. La carta de Luisa fue un poderoso testimonio no solo de su propia experiencia, sino de su visión del futuro. «Hijos míos», había escrito, «para cuando lean esto, espero que el mundo haya cambiado lo suficiente como para que entiendan por qué elegí resistir, incluso en silencio. Cada palabra que escribo aquí es una semilla de verdad que algún día germinará». Elena organizó una sesión especial en el Centro para la Lectura Pública de la Carta. Estuvieron presentes Ricardo y Andrea, así como un grupo selecto de participantes del proyecto. La voz de Luisa, resonando a través del tiempo, creó un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor y la transformación. «Nuestra madre sería la primera en apoyar este movimiento», dijo emocionada Andrea. «Ella entendería que cada fotografía que tomamos, cada historia que documentamos, es una forma de honrar su resistencia». El impacto del proyecto continuó expandiéndose en ondas concéntricas. Las empresas que inicialmente se habían resistido a implementar el programa de certificación ahora lo buscaron voluntariamente, reconociendo que la transparencia y la equidad no eran solo cuestiones morales, sino también estratégicas. Paula Méndez, CEO de Tech Solutions, había transformado la empresa en un caso de estudio internacional sobre transformación cultural corporativa. «Lo que ocurrió aquí», explicó durante un panel sobre liderazgo femenino, «no fue solo un cambio de política, fue una revolución en cómo documentamos y confrontamos el poder». Al final de ese día, Elena subió a la terraza de la mansión, su lugar favorito para reflexionar. El sol se ponía sobre la capital, teñiendo el cielo